Vemos que es una caída libre desde una determinada altura. Por ejemplo, desde ahí. Vamos a usar el sistema de referencia con origen en la calle. Este sería el eje X, este sería el eje Y. Y como de forma genérica no me dicen desde la altura que lo hace, esta altura la vamos a llamar Y. Bien, lo más importante es calcular cuáles son los vectores iniciales, es decir, las condiciones iniciales, que es lo que vamos a introducir en la ecuación general. Para empezar, iremos al vector de posición. El vector de posición siempre va desde el origen al objeto. Y ese vector de posición vale I, J. Lo segundo que vamos a calcular es su velocidad. Como dice que se deja caer, no tiene velocidad. Por lo tanto, su velocidad inicial será CJ. Y por último, vamos a calcular la aceleración. Para calcular la aceleración, vemos que va hacia abajo y es la aceleración gravitatoria. Por lo tanto, la aceleración del objeto será menos GJ. Va en el sentido contrario, se ve muy bien aquí, y por eso tiene el signo negativo. Pues bien, una vez que ya tengo las condiciones iniciales, es simplemente entender qué tipo de ejercicio tengo. Como tengo una aceleración en el eje Y, tengo un movimiento uniformemente acelerado en el eje Y. ¿Y cuál es la ecuación general? La ecuación general será la posición inicial en la componente Y más la velocidad inicial en la componente Y por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo cuadrado, J. Y ahora simplemente me voy a limitar a sustituir. Para sustituir me quedaría que la posición en función del tiempo sería igual. Posición inicial, I. Velocidad inicial en la componente Y, 0. No la pongo. Y aceleración en la componente Y, menos G. Ahí es donde aparece el menos un medio GT cuadrado J. Si ahora quiero calcular la velocidad en cualquier punto de la trayectoria, lo único que debo hacer es derivar esta expresión. La derivada de I, que es una constante 0, y la derivada de menos un medio GT cuadrado, me quedaría menos GT J. Estas son las ecuaciones del ejercicio. Como vemos, tengo una incógnita que es el I, que no conozco cuánto vale la I, la posición inicial. ¿Pero de dónde la puedo calcular? De las condiciones que me dice. Me dice que a 5 metros del suelo tiene una velocidad de 25 metros partido por segundo. Aplico esas condiciones. A 5 metros del suelo, ¿qué significa? Que 5J es igual a I menos un medio de GT cuadrado J. Dice que su velocidad es 25. Pero esa velocidad, ¿para dónde va? Muy importante. La velocidad del objeto va hacia abajo. Es decir, imaginemos que la velocidad del objeto va hacia abajo. Por lo tanto, sería menos 25, puesto que tiene sentido contrario a nuestro sistema de referencia, es igual a menos GT. J. Y aquí, J. Pues bien, dos vectores son iguales cuando son iguales sus componentes. Al final lo que me va a quedar es un sistema de ecuaciones. ¿Qué ecuaciones me van a quedar? Que 5 es igual a I menos un medio de GT cuadrado, y la otra ecuación que menos 25 es igual a menos G por T. Estas son las dos ecuaciones. Por un lado voy a calcular el tiempo que tarda en llegar a los 5 metros y por otro lado voy a calcular la I, que es realmente la que necesito. Para calcular la I de la segunda ecuación despejo el tiempo. Y el tiempo me queda 25 partido por G. Y este tiempo lo voy a introducir en la primera ecuación. Y en la primera ecuación me quedaría que 5 es igual a I menos un medio de G por 25 al cuadrado partido por G al cuadrado.
Simplifico el cuadrado con el g y despejo la y. Y la y, al despejarlo, me quedaría 5 más 25 al cuadrado partido por 2g. Que si calculo su número son 36,9 metros. Una vez que ya sé lo que vale la y, me voy a limitar a escribir de nuevo las ecuaciones del movimiento. Para escribir las ecuaciones del movimiento, simplemente me fijo que la posición en función del tiempo era la y, que es 36,9 menos el 1 medio de g por t cuadrado, j. Y por otro lado, la velocidad en función del tiempo es igual a menos g t j. Ahora es cuando empiezo a resolver tanto el apartado A como el apartado B, puesto que ya tengo las ecuaciones completas. Y ahora, ¿desde qué altura, dice, se dejó caer? Para saber desde qué altura se dejó caer será la posición inicial, es decir, cuando la R en el instante t igual a 0. Si sustituyo el tiempo por 0, me quedaría 36,9 j, es decir, el módulo de la posición inicial vale 36,9 metros. Y si ahora quiero saber cuánto tiempo tarda en llegar al suelo, hay que saber qué significa llegar al suelo. Cuando llegamos al suelo, el vector de posición vale 0, puesto que estamos en el suelo. Es decir, 0, j, es igual a 36,9 menos 1 medio de g por t cuadrado. Y todo esto, j. Pues aquí es igual, los vectores son iguales cuando son iguales sus componentes. Por lo tanto, reescribiendo 36,9 menos 1 medio de g por el t cuadrado vale 0. Si de aquí despejo el tiempo, así ya calculo el tiempo que tarda en llegar a la calle. Y para despejarlo, pues simplemente el tiempo me queda, al despejar me quedaría 36,9 por 2 partido por g, y es la raíz cuadrada de eso, que me da un valor de 2,7 segundos.